Bien, continuando con estas lecciones acerca de aspectos básicos en tiempo real de Azure. Bien, vamos a ver este tema, exploración de Apache Spark en Microsoft Azure. Bien, Apache Spark es un marco de procesamiento distribuido para el análisis de datos a gran escala. Puede usar Spark en Microsoft Azure en los siguientes servicios: Azure Synapse Analytics, Azure Databricks y HD Insight de Azure. Spark se puede usar para ejecutar códigos normalmente escrito en Python, Scala o Java, en paralelo en varios nodos de clústeres, lo que permite procesar volúmenes de datos muy grandes de forma eficaz. Spark se puede usar tanto para el procesamiento por lotes como para el procesamiento de flujos, o batch processing o streaming processing. Spark Structure Streaming para procesar los datos de flujos en Spark o streaming en Spark, puede usar la biblioteca de Spark Structures Streaming, que proporciona una interfaz de programación de aplicación API para ingerir, procesar y generar resultados de flujo de datos perpetuos. Spark Structure Streaming se compila en una estructura ubicua en Spark denominada Data Frame. Bien, que encapsula una tabla de datos. Puede usar la API de Spark Structure Streaming o estructura de flujos para leer datos de un origen de datos en tiempo real, como un centro de Kafka, un almacén de archivos o puerto de red, a un objeto data frame sin límite, o bound list, sin límite, o bound list, que se rellena continuamente con nuevos datos de flujo. A continuación, defina una consulta en el objeto DataFrame que selecciona, proyecta o suma los datos a menudo en ventanas temporales. Los resultados de la consulta generan otro objeto DataFrame que se puede conservar para su análisis o procesamiento posterior. Bien, aquí vemos las tablas pasan por un proceso y salen otras tablas. Structure Streaming de Spark es una excelente opción para el análisis en tiempo real cuando necesite incorporar datos de streaming o de flujo en un almacén, en un storage de datos analíticos, también conocido Spark Based Data Lake, o un lago de datos basado en Spark. Este almacén de datos analíticos es el Analytical Data Storage. Bien. Nota: para obtener más información sobre Spark Structure Streaming, consulte la guía de programación de Spark Structure Streaming. Bien, vamos a dar un pequeño vistazo a la estructura Streaming de Spark. Acá tenemos un montón de temas en Spark. Es como un lenguaje de Python. Por ejemplo, vamos a citar simplemente los subtítulos para que se haga la idea. Aquí tenemos un ejemplo rápido. Tenemos modelo de programación, conceptos básicos, eh, tiempo y data lake, tolerancia de semántica. Tenemos el API. Dentro del API hay creación de flujos de data frame. Hay operaciones en flujo data frame, dataset. También están los flujos, las consultas en flujos. También están los consultas en flujos administrados, las consultas en flujos monitoreados. Están los checkpoints para recovering, o sea, para recobrar datos. Tenemos también las preguntas de flujos
recobrar las semánticas después de los cambios. Y por último está el progreso de trading, que es asíncrono. Al final, procesamiento continuo, información adicional y migración. Guía de migración. Bien, todo esto está en esta estructura de guía de programación de flujo. Hay un montón aquí para analizar. Bien, a grandes rasgos hemos visto la guía de programación de Spark, la estructura. Bien, veamos ahora el Delta Lake o lago Delta. Es una capa de almacenamiento de código abierto que agrega compatibilidad con la coherencia transaccional, el cumplimiento del esquema y otras características comunes de almacenamiento de datos en la laguna de datos o Data Lake Storage. Permite unifica el almacenamiento para datos por lotes y de flujos y se puede usar en Spark para definir tablas relacionales para el procesamiento por lotes y de flujos. Cuando se usa para el procesamiento de flujos, una tabla de Delta Lake se puede usar como un origen de flujos para las consultas en datos en tiempo real o como un receptor en el que se escribe un flujo de datos. Los entornos de ejecución de Spark de Azure Synapse Analytics y Azure Databricks incluyen compatibilidad con Delta Lake o Lago Delta. El uso de Delta Lake combinado con estructura de streaming de Spark o flujo estructura de Spark es una solución óptima cuando es necesario abstraer los datos procesados por lotes y flujos en un lago de datos detrás de un esquema relacionado para realizar consultas y análisis basados en SQL. Es algo óptimo, bien, nota. Para obtener más información sobre Delta Lake, consulte qué es Delta Lake. Vamos a darle un pequeño vistazo para que puedan ver. Bien, vamos con el concepto. ¿Qué es el Delta Lake? Ahí está. Los lagos de datos normalmente se rellenan mediante varios procesos y canalizaciones, algunos de los cuales se escriben datos simultáneamente con las lecturas. Antes del Delta Lake y la adición de las transacciones, los ingenieros de datos tenían que realizar un proceso manual propenso a errores para garantizar la integridad de los datos. Delta Lake aporta las transacciones ACID, conocidas como lagos de datos. Ofrece serialización, que es el mayor nivel de aislamiento. Obtenga más información en profundización de Delta Lake, desempaquetado de registro. Entonces esto es como una agilización. El Delta Lake es como una agilización para obtener pues los empaquetados de almacenamiento, ¿no? Que se llama Delta Lake. Más a ver algo importante, evolución, historia, actualización, 100% como tienen. Bien, aquí. Los desarrolladores pueden usar Delta Lake con sus canalizaciones de datos actuales, realizando cambios mínimos, ya que es totalmente compatible con las implementaciones de Spark existentes. Muy bien, hemos visto mm, una pequeña, una pequeña visualización del Delta Lake. Ahora, en la siguiente unidad, pero antes recordamos que hemos visto el tema de Apache Spark en Microsoft Azure. En la siguiente unidad vamos a hacer una exploración de Spark Streaming en Azure Synapse, o sea, flujo de Spark, Spark Streaming. Bien, ahí está la exploración de Spark Streaming en Azure Synapse Analytics. En este ejercicio usará Spark Structure Streaming y tablas Delta en Azure Synapse Analytics para procesar datos en flujo. Nota: para completar este laboratorio necesitará suscripción a Azure en la que tenga acceso administrativo.
Bien, vayamos pues. Bien, aquí tenemos el Spark, el laboratorio en Spark, para lo cual vamos a hacer todo esto. Voy a abrir acá el Spark, mi cuenta de Azure para poder realizar este laboratorio. Allí está. Bien, voy a ir a la parte principal. Y nos dice, ¿no? Esta práctica de laboratorio tardará aproximadamente 15 minutos completarse. Antes que empiece necesita una cuenta Azure. Bien, aprovisionar un espacio de trabajo Synapse Analytics. Para usar Synapse Analytics debe aprovisionar un recurso Synapse Analytics Workspace en su suscripción a Azure. Abra su portal Azure Portal, aquí está el Azure Portal, inicia sesión con los credenciales asociados a su suscripción. Nota, asegúrese de estar trabajando en el directorio que contiene su propia suscripción, que se indica en la base superior derecha de su ID. Superior derecha. Bueno, será pues. De usuario, de lo contrario, seleccione el icono de usuario y cambie el directorio. En Azure Portal, en la página de inicio, use el icono crear recurso. Crea un nuevo recurso, busque Synapse Analytics. Vamos a buscar Synapse Analytics. Azure Synapse Analytics. Ya. Ahí está, mira, Azure Synapse Analytics. Ujú, muy bien. Y voy a crear uno nuevo. Agregar, crear. Ujú, muy bien. El grupo de recursos se va a llamar Synapse RG. Escribimos RG de recurso. Luego creamos la región. Grupo de recursos administrativos. Ponemos Synapse Manager. Manager RG. Luego en nombre de área de trabajo ponemos Synapse Trabajo. Trabajo. Dos voy a poner, ¿ya? Synapse Trabajo. Dos. Porque esta es la segunda vez que creo. Y en región selecciono. Ah, aquí voy a seleccionar. Dice que no está. Ah, bien. Synapse. Vamos a poner entonces trabajo. Work, número de trabajo. Synapse Work. Tampoco está disponible. No está disponible. Synapse Work F. Vamos a ver, eso sí no me ha salido ningún error. Vamos a poner acá en Estados Unidos. Este. Bien. Luego vamos a poner el Data Lake Storage Gen 2. El nombre de la cuenta no hay todavía. Nombre de la
Cuenta, creo un nombre de cuenta. Vamos a poner un nombre que se va a llamar Data Lake. No está listo. Data Lake F. No es un nombre de cuenta. Ver, no es un nombre de cuenta. Data Lake F. Data Lake. Muy bien. Ya está, un Data Lake F. Ahora voy a poner generación 2, Data Lake generación 2 desde suscripción. Ok. El nombre del sistema de archivos, el nombre será pues files. Files. Ok, están los files. Bien, acabamos de crear. Bueno, un área de trabajo de Synapse Analytics requiere dos grupos de recursos en su suscripción de Azure. Uno para los recursos que crea explícitamente y otro para los recursos administrativos que usa el servicio. También requiere una cuenta de almacenamiento de Data Lake para almacenar datos, scripts y otros artefactos. Bien. Em, Vamos a poner revisar y crear. Mm, $5. Inicializando la implementación. Espere que cree el espacio de trabajo. Esto puede demorar unos 5 minutos. Cuando finalice la implementación, vaya al grupo de recursos que se creó y observe que contiene su área de trabajo de Synapse Analytics y usa cuenta de almacenamiento de Data Lake. Bien, me parece que ya está terminando. Luego seleccione su espacio de trabajo de Synapse en su página de descripción general en la tarjeta de abrir Synapse Studio. Muy bien. Entradas, salidas. Ahí está. Falta una, me imagino que está ahí. Em, Ujú. Vamos a esperar un momentito. Muy, muy bien, ya se completó. Ahora vamos a ir al grupo de recursos. Ahí está, tenemos dos. Em, Tenemos el Data Lake y el Synapse Work F. Bien, vamos a la tarjeta de descripción general. Synapse, descripción general, registro, descripción general, Synapse Studio. Vamos a ver esta. Vamos aquí. Mm, Información general. Synapse. Ahí está, Synapse Studio. Vamos a ver acá, ¿ya? En Synapse Studio, como que nos va a dar unos vistos diferentes. ¿Dónde está lo que acabamos de crear? Ahí está. Tenemos las herramientas de ingerir, explorar, analizar y visualizar. Vamos a crear un grupo de chispas. Un grupo de... No sé, ya me estoy nombrecito. Vamos a crear un grupo, ¿no?
Grupo de Spark. Vamos a crear un grupo de Spark. Spark es chispas. Un grupo de Spark. Bien. Para usar Spark, para procesar datos de transformación, debe agregar un grupo de Spark a su área de trabajo de Azure Synapse. En el Synapse Studio, seleccione la página Administrar. Vayamos aquí, Severo, Manage Administrar. Luego seleccione la pestaña Grupo de Spark Apache. Uy, Grupo de Exploración. Grupo de Spark Apache. ¿Está? Y luego en el icono nuevo. Nuevo para crear un nuevo grupo de Apache. Microsoft, grupo de exploradores, grupo de Apache Spark, Apache Spark Pulse. Pulse, ¿qué quiere decir? Pulse. Ujú, ujú. Ya, esto que es grupo de exploradores de datos. Vamos a darle ahí nuevo. Nuevo para crear un grupo de Spark con la siguiente configuración. Nombre del grupo de Apache Spark, grupo de Spark. Ujú. Grupo de Spark proceso. Familia de tamaño de nodo. Pequeño, 4 núcleos con 32. Letras. No me puede Spark. Grupo de grupo. Letras y números. Grupo de Spark, correcto. Acá vamos a poner más pequeñito, de 4 núcleos. En familia de tamaño de nodo, memoria optimizada. En tamaño del nodo, 4 núcleos. En escala automático habilitado. Habilitado. En número de nodos, 3 de 3. Muy bien, 3 de 3, un monto de $6. Mira, si subimos más, llegamos a $12. ¿Ya? Revise y cree el grupo Spark y luego espera que se implemente. Esto puede demorar unos minutos. Bien, revisar y crear. Se ha realizado el costo 6. Ya, lo creamos, pues está empezando a crear. Luego dice descargue el cuaderno Structure Streaming Delta Tablesify. Vamos a descargar un archivo que nos han sugerido. Vamos aquí, miren, aquí, esto, lo guardamos. Con el nombre de Structure Streaming on Delta Tables. Vamos a ah, ya, no como archivo TXT,
sino como archivo delta. Delta. Oh, tables. Esto, ya. Dicho. Streaming and delta tables. Structure. Streaming and delta tables. PT. Está ya hemos guardado con un modelo de IP. Muy bien. Ahora continuamos con el análisis Spark. En el menú más seleccione importar. Eh, Ahora explora el procesamiento de transmisión. Para explorar el procesamiento de transmisión con Spark utiliza un cuaderno de código Python y de notas que lo ayudará a realizar algunos procesamientos de transmisiones básicos con Spark Structure, Stream y tabla delta. Descarga el cuadro en su computadora local. Si el cuaderno se abre como un archivo de texto en su navegador, guárdalo en una carpeta local. Tenga cuidado de guardarlo como Structure, Streaming y Data Tables IP, no como archivo TXT. En Synapse Studio, vamos al Synapse Studio. Selecciona la página de desarrollador. Aquí. En el menú más, selecciona importar. Ya. En el menú más, seleccione importar. Correcto, y seleccione su archivo structure. A ver, ¿dónde está la descripción? IPIP. Structure IP. Vamos a darle a abrir. Ahí está. Está cargando en su computadora local. Siga las instrucciones del cuaderno para juntar a su grupo de Spark y ejecute la celda de código que contiene para explorar varias formas de usar Spark para el procesamiento de secuencias. Bien, selección Spark. Vamos a iniciar esto. Vamos a iniciar un poquito esto. Aquí nos dice un grupo Spark. Ya, un grupo Spark. Luego aquí hay un montón de códigos que se pueden ejecutar acerca del análisis. Bien, siga las instrucciones del cuaderno para juntar el grupo de Spark y ejecute las celdas de código que contiene para explorar varias formas de usar Spark para el procesamiento de secuencias. Bien, vamos a ejecutar estos comandos en Spark. Dice, create folder for, primero dice, Spark Structure Stream and Delta Tables. Spark proporciona soporte para flujo de datos a través de Spark Estructura de flujos y extiende este soporte a través de Delta Tables. De esto puede ser tarjetas sync o fuentes o source de flujos de datos. En este ejercicio tú usarás Spark para ingestar flujos de datos desde el folder del JSON Fields. Esto consiste en simular estados y mensajes de dispositivos. En un real escenario de datos puede venir desde algún otro tiempo real fuente, como Kafka, peticiones Kafka o eventos hub de Azure. Crear un folder para el flujo de datos. Bien, este notebot eh, es agregado de Spark Pool.
usando el Attach to drop down list above. Dice, corre esta célula debajo de create a folder name data y cuál es simulado dispositivo dato puede ser escrito. Bien, vamos a ejecutar este código y ahí va, ahí va, procesando. Dice crear un folder. Input path data. Más input f enter input path. Input path se va a llamar en la carpeta. Ya debe estar creada, me imagino. Luego dice use estructura Spark de flujo para consultas y flujo de datos. Corra la célula de abajo para crear un flujo de data frame. Esto leerá datos desde el folder de base sobre JSON esquema. Incluye el nombre del dispositivo y su estado. Ok, ya está en curso. Ahora vamos a correr esto. Dice crear un flujo de lecturas de datos desde un folder. Dice JSON estructura dispositivo y estado. Y espera. Bien, me parece que este ya está todavía no terminado. Inicio de sesión de Spark en curso. Que debería salir aquí abajito, debería salir los resultados. Así que vamos a esperar. Bien, entonces ha dado true. True quiere decir que ya se ha implementado la carpeta. Ahora dice, cuando el flujo de data frame ha sido creado, tú puedes aplicar la transformación de consulta para agregar los datos y escribir el resultado en la salida del flujo. Corra el siguiente código para filtrar el flujo por errores en el dispositivo data. Encuentra el número de errores por dispositivo. ¿Sí? Esto está. Esto también. Este también está. ¿Cuál es la respuesta? Ya está, ya está. Ahora vamos a ver esto. Para contar los errores, dice los números de errores. Funcionamiento. Acá nos dice que ya ha empezado. ¿Okay? Las consultas de flujo han empezado. Correcto. Ya se ejecutó. Aquí nos pone un check de ejecutado. Ahora vamos a ver. La consulta de salida es flujo en la memoria tabla. Corra la célula debajo a usar SQL de consulta de esta tabla y ver el número de errores por dispositivo. Ok, vamos con este código. Selecciona el de cuentas. Correcto, vamos. Un segundo, sin datos disponibles. No hay datos. Correcto, pero ya seleccionó los errores. Bien, ahora vamos a ver.
Nota, en la consulta retorna no hay data. O sea, sin datos no hay. Porque tú no has escrito ningún dispositivo estado en esto. Ahora dice, vamos a cambiar por escribiendo algún estado de evento desde la copia de la simulación de dispositivos. Ok, vamos a escribir. Vamos entonces. Empezó, ya tenemos acá 3, 6, 8, 9 datos. Dice, inputs destroy, es verdad. Quiere decir que ya corrió. Luego dice, ahora vamos a ejecutar el mismo código. Y dice, puede haber un error por dispositivo o dos errores por dispositivo. A ver, seleccionemos entonces. Y espera sin datos disponibles. Dice, revisa el resultado. Nota el número de errores. Entonces corre el siguiente código para escribir más dispositivos de datos. Muy bien, corramos esto. Y acá dice que ya corrió. Es verdadero, dice que ya corrió. Modo.txt. Ahora dice, corra el SQL consulta otra vez. Espera algunos segundos. Muy bien. Ahí está. Ahora sí ya salió dos dispositivos. Dispositivo uno, dispositivo 2. Y vamos a ver ese gráfico. 3. ¿Sí? Cuenta 3, cuenta 2. Y dice puede ahora ser dos errores por dispositivo uno y tres errores por dispositivo 2. ¿Okay? Bien, ha corrido y ya están los resultados aquí. Ahora vamos a crear la tabla delta. Azure Synapse Analytics, soportado el Linux Foundation Delta Lake o lago de datos, arquitectura. Puede desarrollar una Spark estructura de flujo y agregar soporte por transacción, versiones y otros usos capaces. En particular, tú puedes crear Delta Tables como una tarjeta o sync o terminal por flujo de datos o como una fuente de flujo de datos por downstream bajada de flujo de consultas. Para explorar esto, vamos a escribir el flujo de dataframos basados en la data del folder. Vamos a crear previamente una tabla, cual nosotros definiremos usando el path o locación del sistema de archivos. Run la célula. Muy bien, vamos a correr esta célula. Stream. Flujo del folder, ok. Dice que ya ejecutó el comando. 8. Y ya está. Ahora corre el siguiente celular para la consulta de esta tablet para ver los datos que han sido por el flujo. En la primera consulta retorno no data, espera un poco de segundos y corra otra vez. ¿Okay? Vamos a correr. Ahí está, cargado. El dispositivo 1 tiene 3 case y van variando. Interesante. A ver el gráfico. El dispositivo 1 tiene 3, 6, ok, estamos analizando los datos. Ahora, el Delta Tablus habilita para el uso de características llamado
Tiempo de viaje. Time travel para ver la data y la previous punto en tiempo. Corre el siguiente consulta para ver el inicial macro batch de datos eh, de flujos desde el archivo de datos. Ok, corramos esto. Versión inicial de esto. Oh, mira, ya está, ya corremos acá. Ok, y robot, ok. Error, ok. Correcto, 3 a 1. Bien. Ahora, tú termina de explorar Spark estructura, flujo y Delta tables para el flujo de data y limpia los archivos usados en este ejercicio. Muy bien, acá vamos a parar el flujo, parar la consulta. Vamos a escribir flujo parado. Vamos a botar un true. Y está en parado y true. Qué bueno se está parando esto porque de repente nos van a cobrar. Entonces, pues ya está parado y hemos terminado con este laboratorio acerca del Spark. Validado. Ujú. Bien. Ahora dice, si tiene la intención de completar otros ejercicios que usan Azure Synapse Médica, puede omitir esta sección. De lo contrario, siga los pasos a continuación para evitar costos innecesarios. Bien, hemos terminado con esta práctica. Ahora vamos a cerrar para que no nos cobren más este tema de Spark. Cierra la pestaña del navegador de Synapse Studio sin guardar los cambios y regresa a Azure Portal. Bien, cerramos sin guardar cambios. Salir. Luego vamos al Azure. Estamos en el Azure. Seleccione grupos de recursos. Ok, grupo de recursos. Selecciona el grupo de recursos de su área de trabajo Synapse Analytics. No es el grupo de recursos administrados. No el grupo de recursos administrados. Y verifique que contenga el área de trabajo de Synapse. Synapse. Acá, a ver, Synapse manual de trabajo. Estos dos se crearon. Ujú. Ya. Seleccione el grupo de recursos para su área de trabajo. Destinado. Ya, es este y es este. Ujú. Ya. Y verifique que contenga el área de trabajo de Synapse en la cuenta de almacenamiento y el grupo de Data Explorer. Ujú. La cuenta de almacenamiento para su área de trabajo. Si completó el ejercicio anterior, también contendrá un Spark Synapse, un Spark Lago. Ah, en la parte superior de la página, descripción general. Descripción general. Recurso. Eliminar grupo de trabajo. Ingrese el nombre del grupo de recursos para confirmar que desea eliminarlos. Y selecciona eliminar. Ujú. A ver, vayamos. Aquí, descripción general. No. Un grupo de recursos. Tengo que ir al inicio.
Grupo de recursos. Ya. Synapse Analytics. Azul Synapse. Mm, azul. Synapse. Instrucciones un poquito debajo de Synapse. Ujú. Grupo de recursos. Para sobre el trabajo de Synapse. No el recurso necesito. Ay, ay, ay. Este es el área de trabajo de Synapse. Y este debe ser el grupo. Ujú. Muy bien. Ujú. El grupo de recursos. Área de trabajo. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? También no tendrá una piscina. Si completó el ejercicio anterior, también contendrá un Spark Piscina en la parte superior de la página de descripción general. ¿Dónde está? Descripción. A ver, mm, no veo descripción de información esencial. Grupo de Apache Spark. Ujú. De su grupo de recursos. En la parte superior de la página de descripción general. Mm, Superior. No veo. En la parte superior de la página de descripción general de su grupo de recursos. Grupo de recursos. Ujú. Seleccione el grupo de recursos. Mm, Grupo de Spark. Data Lake. Ahora sí. Eliminar grupo de recursos. Ah, Synapse. Grupo de recursos. Ingrese el nombre del grupo de recursos para confirmar. A ver, vamos a ver. Escriban el nombre grupo de recursos para confirmar la eliminación. Escriban. Seleccione el grupo de recursos para su área de trabajo. Grupo de recursos. Selección.
Listo, con eso terminamos. Estamos eliminando el grupo de recursos. Ujú. Bien, mientras esto va eliminando, nosotros vamos a continuar. Vamos a explorar la siguiente unidad, el Data Explorer. Aquí hemos visto el flujo en Azure Synapse Analytics. Bien, exploración de Azure Data Explorer. El Azure Data Explorer es un servicio de Azure independiente para el análisis eficaz de los datos. Puede usar el servicio como salida en el análisis de grandes volúmenes de datos diversos, desde orígenes de datos como sitio web, aplicaciones, dispositivos IoT, etc. Por ejemplo, al generar registros de Azure Stream Analytics en Azure Data Explorer, puede completar el control de alertas de latencia baja de Stream Analytics con las capacidades de investigación en profundidad de Data Explorer. El servicio también se encapsula como entorno de ejecución en Azure Synapse Analytics, donde se conoce como Azure Synapse Data Explorer y le permite compilar y administrar soluciones de análisis que combinan el análisis de SQL, Spark y Data Explorer en una única área de trabajo. Bien, esto es interesante. Veamos lo que estábamos borrando hace rato. Está eliminando un grupo de recursos. Sí, que sigue eliminando mientras nosotros vamos avanzando. Bien, aquí vemos pues los logs de los eventos. Ahí están con data, con error, con tipo, tiempo de inicio, evento de error, vale ok, tiempo de inicio, error, dispositivo de fallas. Bien, los datos se ingieren en Data Explorer a través de uno o varios contenedores o mediante la escritura de una cantidad mínima de código. Esto le permite ingerir datos rápidamente de una amplia variedad de orígenes, incluidos los orígenes estáticos y de flujo streaming. Data Explorer admite el procesamiento por lotes y el streaming casi en tiempo real para optimizar la ingesta de datos. Los datos ingeridos se almacenan en la tabla de una base de datos de Data Explorer, donde la indexación automática permite realizar consultas de alto rendimiento. Bien, Azure Data Explorer es una excelente opción tecnológica cuando necesita capturar y analizar datos en tiempo real o por lotes que incluyen un elemento de serie temporal como la telemetría de registros o valores emitidos por dispositivos de Internet de datos, de cosas, el IoT. También es una excelente opción cuando se necesita explorar o filtrar y agregar datos rápidamente mediante el lenguaje de consultas custom, KQL, intuitivo y eficaz. Azure Synapse Data Explorer es una opción especialmente buena cuando necesita realizar estas tareas en un entorno centralizado. Se usa para otros tipos de análisis, como consultas de base en SQL y Spark. Bien, sugerencia. Para obtener más información sobre Azure Data Explorer y sus usos, consulta el módulo Introduction a Azure Data Explorer, que no forma parte de los materiales oficiales de este curso, pero admite un aprendizaje adicional más allá del ámbito de la certificación de data fundamental. Solamente vamos a ver esto para ver algunos puntos principales. Por ejemplo, tiene temas como explorador de datos
Azure, funcionamiento de Azure Data Explorer y cuándo usar Data Explorer. Bien, solo tiene esos puntos y pues dice acá a describir las características de ingesta, consulta, visualización y administración de datos de Azure Data Explorer proporciona para ayudarle a entender los datos que fluyen a la manera. Determine los tipos de análisis de datos para los que Azure Data Explorer en una buena plataforma de administración de datos. Muy solo era para ver temas importantes como este concepto. Bien, el lenguaje de consulta custom, KQL. Para consultas de tablas de Data Explorer puede usar el lenguaje de consultas custom, KQL, que está optimizado específicamente para un rendimiento de lectura rápido, sobre todo con los datos de telemetría que influyen en un atributo de marca de tiempo. La consulta más básica de KQL consiste simplemente en un nombre de tabla, en cuyo caso la consulta devuelve todos los datos de la tabla. Por ejemplo, la consulta siguiente volvería el contenido de la tabla log event. Custom log event. Puede agregar cláusulas y una consulta de custom para filtrar órdenes, agregar o devolver columnas específicas. Proyecto. Cada cláusula va precedida de un carácter slash. Por ejemplo, la consulta siguiente devuelve las consultas de start team y event tip y message de la tabla log event. Para los errores registrados después del 31 de diciembre del 2021. Justo. Log events where start time, data team, este es el código de Cusco. Es como hablar inglés, nada más. No tiene mucha complicación. El lenguaje de consulta custom es un lenguaje versátil pero intuitivo que permite a los analistas de datos obtener información rápidamente de los datos capturados y almacenados en una base de datos de Data Explorer. El lenguaje de consulta custom, bueno, sugerencia. Para obtener más información sobre el lenguaje de consulta custom, consulte el módulo escritura de la primera consulta con el lenguaje de consulta custom, que no forma parte de los materiales oficiales de curso, pero admite aprendizaje adicional más allá del ámbito de la certificación de data. Vamos a echarle un vistazo al concepto de este lenguaje custom. El lenguaje custom es un lenguaje de consulta. Comienza a escribir consultas sencillas en el lenguaje de consulta custom para explorar los datos y obtener información a partir de ellos. Aprende a usar los operadores TIC, Project Well, Consort y otros. Bien, esto es lo que es sobre custom y de varios ejercicios. Cuando quieran profundizar, pues ahí mismo están los enlaces. Bien, hemos visto lo que es el Azure Data Explorer. Hemos visto el Azure Data Explorer. Siguiente unidad, prueba de conocimiento. Vamos a ver a la prueba. Vamos a la prueba. Muy bien, ¿qué definición es correcta para el procesamiento de flujos? Los datos se procesan continuamente a medida que llegan nuevos registros de datos. Los datos se recopilan en un almacén temporal y todos los registros se procesan de forma conjunta como un lote. Los datos están incompletos y no se pueden analizar. Ujú. Processing streaming.
Ok. ¿Qué servicio usaría para capturar datos continuamente en una instancia de IoT? Es el Analytics. Agregarlos por periodos temporales y almacenar los resultados en Azure SQL Database. Azure Storage. Bien. ¿Qué lenguaje usaría para consultar los datos? A ver, ¿qué lenguaje usaría para consultar datos de registro en tiempo real de Azure Synapse Data Explorer? Azure Stream Analytics en tiempo real. Este será bueno. Vamos a comprobar. Oh, hice una mala. Dice, dice. Los datos se procesan continuamente a medida que haya un nuevo registro. Alright. Azure Stream Analytics es para captura de data from IoT. El KQL. Muy bien. Em, Vamos a ver el resumen. El procesamiento en tiempo real es un elemento común de las soluciones de análisis de datos empresariales. Microsoft Azure ofrece variedad de servicios que puede usar para implementar el procesamiento de flujos y el análisis en tiempo real. En este módulo debería haber comprendido la comparación del procesamiento por lotes y por flujos. Batch Streaming Processing. Batch Streaming también debería describir los elementos comunes de la solución de datos de flujos. También debería describir las características y funciones de Azure Streaming Analytics. También debería describir las características y funciones de Spark Structuring Streaming in Azure. Y además trataba bastante gente. Bueno, también la descripción de las características y funciones de Spark Structure Streaming in Azure. Descripción de características y funcionalidades de Azure Synapse Data Explorer. Bien, hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbase y comparte con personas que están interesadas en conocer esto acerca de Azure, todo referente a Azure. Bien, eso es todo. Que tengan muy buen día.